Pulso económico. Empezamos en la bolsa, que mira, casi nos permite hoy esbozar una sonrisa, porque luego el resto de los datos macro no. Pero hoy el IBEX 35 sube 2,10%, cierra en 6.924,2. Las tres compañías de mayor avance hoy son Amadeus, que gana 5,31, Siemens, que recupera 5,10 y BBVA, que se apunta a 4,23 de avance. Las tres perdedoras en la sesión, claramente Repsol, 1,97 de merma, Arcelor, que pierde 1,67 y Enagas, que pierde 0,90. Y ahora vamos al sumario que compondrá lo esencial de nuestra interpretación del día en clave económica. Tenemos que hablar de lo que dice Europa sobre lo que es nuestra realidad económica. Nada halagüeño. Dice que, bueno, literalmente, que ningún país europeo se va a hundir tanto como España. Por resumir y no entrar en datos, ya entraremos después en datos. A pesar de eso, la reacción del gobierno, pues que nada, que es que estos señores tienen datos desfasados, dice Escrivá, que estos señores no se enteran de nada, dice Calviño. Bueno, pues chico, la cosa es que lo de desfasado del ministro Escrivá es... Espero que no tomen nota en Bruselas, porque si no esto nos lo van a hacer pagar y con creces. Les presento ya a nuestros invitados en Pulso Económico. Don Álvaro Climent, muy buenas noches. Muy buenas noches. Analista independiente. Bueno, buenas noches. El espero con fruición. Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos por lo dulce. Lo dulce es la bolsa que sigue en su racha de subida ya casi un 8% en varias sesiones. Lo de hoy parece que consolida un escenario de cierta alegría inversora. Sí, eso parece que ha cogido carrerilla. Yo creo que lo comentábamos antes de entrar. Y me da la impresión de que el cierre de los cortos del otro día, cuando vimos precisamente el primer tirón, claramente el mercado ha dejado muy limpio el mercado. Entonces, todo lo que está ahora mismo entrando, yo creo que posicionándose cara al posible paquete de estímulos que se pudiese aprobar en Estados Unidos y que se pudiese decidir la presidencia en un tiempo más breve de plazo de lo que se estaba esperando, me da la impresión de que ha animado a bastantes inversores a tomar algo de posiciones a lo largo del mes de noviembre. Profesor. Bueno, el día también es que ha venido cargado de referencias, es decir, aparte de las elecciones y los recuentos de Estados Unidos, ¿no?, que va a empujar por el tema de las renovables y también el paquete de estímulos, también hay referencias monetarias. El Banco de Inglaterra ha anunciado un impulso de 150.000 millones de libras y la Reserva Federal lo que ha dicho ahora es dos cosas. Ha dicho, primero, salga el presidente que salga, vamos a seguir con nuestra política de estímulos y, de alguna forma, decir, vamos a hacer lo que sea necesario para que se recupere la economía. Con lo cual, pues de eso se alimentan los mercados. Bueno, vamos entonces con el drama de lo macro para España. Hoy Bruselas ha emitido un informe sobre lo que ya se habla en todo el continente, en el viejo continente, el gran desplome del Producto Interior Bruto en España. Hemos preparado un trabajo para que no se pierda en detalle. La Comisión Europea ha empeorado este jueves sus previsiones sobre la evolución de la economía española y espera ahora un desplome del PIB del 12,4% al cierre de 2020, lo que supone 1,5 puntos porcentual más respecto a lo que estimaban hace unos meses. Esto significa el mayor desplome de toda la Unión Europea. Según las nuevas proyecciones de Bruselas, la economía española experimentará repuntes en los 2 años siguientes y se expandirá un 5,4% en 2021 y un 4,8% en 2022. Pasado ese periodo de tiempo, el PIB español será todavía un 3% inferior a su nivel previo a la crisis. Por otro lado, la tasa de paro se situará al término de este año en el 16,7% y seguirá creciendo a lo largo del próximo año. En cualquier caso, Bruselas ha informado de que sus previsiones no incorporan el impacto positivo potencial de las ayudas procedentes del Fondo Europeo de Recuperación. El Ejecutivo Comunitario destaca en sus páginas sobre España que la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de confinamiento condujeron a una reducción del PIB sin precedentes en el primer semestre del año, que se vio compensada en parte por un fuerte rebote en el sector industrial y los servicios en mayo y junio. En el lado presupuestario, Bruselas espera un aumento sustancial del déficit público hasta el 12,2%, debido tanto a una menor recaudación como a las medidas de estímulo para contrarrestar el impacto de la pandemia. El que hace previsiones tiene la obligación de vivir el día a día y tratar de ver el día siguiente. Y cuando uno mira el día siguiente de España, tiene que ya incorporar a su análisis de predicción que estamos en una segunda oleada que nos está llevando a todos por el pedregal. A mí me parece que el informe de Bruselas es muy ajustado a lo que podríamos llamar la situación que vivimos.
Álvaro. Totalmente de acuerdo. Es decir, además, de hecho, las cifras que está poniendo encima Bruselas yo creo que a nadie nos llama la atención porque ya las hemos comentado aquí durante hace mucho tiempo. Es decir, es cierto que hemos ido viendo revisiones a la baja constantemente cada semana prácticamente, con lo cual estos números a mí incluso me parecen incluso hasta optimistas en algún caso. Es decir, no son crueles. No son crueles, yo creo que reflejan claramente la realidad y luego además hay que pensar lo que acabas de comentar tú. Es decir, nos metemos en una segunda ola, estamos entrando en una zona de confinamientos, media Europa se está cerrando otra vez y me da la impresión de que vamos a ver unas cifras muy preocupantes en el cuarto trimestre que ya les están avanzando los bancos de inversión. Yo creo que no es en las clases de economía, es en las de lengua, cuando te enseñan que una previsión se tiene que hacer para alcanzar dónde voy a estar en un tiempo futuro, no pasado. Hacer previsiones sobre el tiempo pasado, que es lo que parece que hace nuestro gobierno, no es lo más atinado. Claro, es que para el que quiera hacer proyecciones al futuro, lo que no puede hacer es mirar por el espejo retrovisor, tiene que mirar hacia adelante, ¿no? El problema es serio, porque en alguna otra ocasión ya lo hemos dicho, la imagen que estamos dejando como España, el alumno menos aventajado de la clase, el repetidor de la clase, que es que en el fondo estamos quedando como el peor de Europa y el que no sabe o no está sabiendo hacer los deberes. Las cifras que dice, como bien decía Álvaro, probablemente sean demasiado generosas. Es posible que sea peor. La mayoría de los analistas internacionales piensan que el cuarto trimestre va a tener una caída de entre el 2 y el 4%. Cuando dicen, y cuidado que ha dicho Europa, esto me preocupa un poco, cuando dice, y no hemos incorporado el efecto del paquete de los 140.000 millones. Entonces yo ahí empiezo a pensar, y digo, bueno, eso es porque quieren ver el efecto de la caída orgánica sin tener en cuenta la ayuda y luego con la ayuda, o simplemente es porque a lo mejor piensan que a lo mejor la ayuda no va a llegar por el camino que vamos y es mejor que sepamos por dónde van las cifras. En cualquier caso es complicado. Cifras de paro del 18% el año que viene. Vimos las cifras del paro de ayer, o sea, dramáticas, ¿no? Y bueno, pues realmente déficit de 12,2%, es decir, los 140.000 millones que nos van a llegar van a servir solo para el déficit de este año. Si por lo menos el año que viene pudiésemos decir vamos a tener superávit, no, pero es que el año que viene vamos a tener 9,8% de déficit. El siguiente, 8,5% y así sucesivamente. Esto hay que hacer algo. Y la deuda no baja del 100% hasta dentro de 5 o 6 años. 120% este año, y son generosas las estimaciones, 122 el año que viene y 124, 125 en 2022. Y tiro porque me toca. O sea, es que no puede ser. Lo más sorprendente de todo, la reacción, porque bueno, hemos suspendido, bueno, pues habrá que intentar hacerlo bien y hacernos acreedores del aprobado. Sin embargo, Calviño, el impacto que produce en Nadia Calviño, lo que le dice Bruselas, ella que es funcionaria de carrera allí, pues es nulo o cercano a nulo. La caída de actividad fue muy intensa en el segundo trimestre del año. Sí, y sin embargo lo que vemos es que tenemos una base sólida para la recuperación, porque la economía en el tercer trimestre tuvo un comportamiento particularmente intenso, un crecimiento superior al 16%, superando las expectativas de las previsiones que teníamos todos los organismos, incluso nosotros. Y en este sentido yo creo que se ve claramente esa base para la recuperación en la que yo espero que sigamos si conseguimos seguir controlando el virus. Pero señora, vamos a ver, que eso es mirar el retrovisor, que estamos ya en el cuarto trimestre, el tercero tampoco fue para tirar cohetes, pero lo que pasó en el tercero no se va a repetir en el cuarto ni de lejos. Más sorprendente todavía, porque suele meterse en pocos líos y porque viene del AIREF. Escrivá dice que las previsiones que hace Bruselas están desfasadas. Vean. Los organismos internacionales, los bancos centrales, tienden a equivocarse mucho más que el sector privado. No ha recogido claramente los datos últimos nuestros de la EPA, del PIB, del empleo, que nos han sorprendido a todos positivamente y por eso se han quedado desfasadas. Eso es querer engañar. No me cabe otra consideración. Profesor Higuera. Me estaba acordando de un cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. El rey está desnudo y no quieren que lo veamos desnudo. Es decir, yo creo que tanto Nadia Calviño como Escrivá son excelentes técnicos, saben lo que dicen, lo que pasa es que tienen que ser leales a su jefe y a su puesto en el gobierno. Les tiene que costar trabajo decir este tipo de cosas, porque decir que están desfasados porque no han cogido nuestros últimos datos, eso tiene una doble lectura. A lo mejor es que no quieren cogerlos porque no se fían, eso para empezar. Y segundo, es que si lo está diciendo todo el mundo,
Todas las organizaciones internacionales lo están diciendo. Somos los que vamos a sufrir más en esta situación y somos los que más nos va a costar recuperarnos, los que peores cifras tenemos. Y somos, bueno, lo ha dicho, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España, lo dice Funcas, lo decía la Comisión Europea. Si ya solo le falta escriba para redondear todo esto, que se lo diga la AIREF. Bueno, ojo, la AIREF hoy ha sido durísima con los presupuestos. Le ha dicho al gobierno, estos presupuestos están inflados. No se lo cree nadie. Ayer se lo dijo el Banco de España. Bueno, pues no, ellos siguen negociándolos ahora con Ciudadanos y tal. Bueno, en fin. Álvaro Climent. Se lo ha dicho la AIREF y se lo ha dicho el Banco de España. Es decir, el Banco de España ha sido muy duro. Es decir, no estamos hablando de instituciones sospechosas, sino más bien gente que trabaja precisamente en esas previsiones que tú decías y que se tienen que acercar al futuro. Una cosa que has comentado tú, Juan Carlos, que para mí es la importante, es decir, todos los bancos de inversión, y si cogemos las cifras de Morgan Stanley del último que han publicado, están dando una caída para el cuarto trimestre del 2,4% de la zona euro. Es que España la ponen ya en un 3%, es la que más cae de toda la zona euro. Y las cifras que puso ayer la Comisión Europea, claramente estamos 8 puntos por debajo de la media a nivel mundial y 5 puntos por debajo de la media de la zona euro. Es decir, estos son datos. Y lo que viene en el cuarto trimestre, si dice que estamos desfasados, lo que hay que empezar a analizar es precisamente eso que viene en el cuarto trimestre. Ya no la EPA ni el PIB del tercer trimestre, que ya están más que descontados y más que superados. De hecho, si los miramos, tampoco es para tirar cohetes. Es decir, el PIB fue un rebote, no es una subida. Es un presupuesto base. O sea que... Y lo que dice el informe, por concluir, del tema de Bruselas, es que ningún país europeo se va a hundir tanto como España. O sea que en eso vamos a ser líderes indiscutidos. Y no solo eso, aparte de que suspendemos, no solo eso, es que vamos en dirección contraria como el del chiste que iba por la carretera. Y aquí estamos, al contrario de toda Europa, R que R, con la subida de impuestos. No solo en los presupuestos que se están negociando ahora, que ya van a pegar un hachazo importante, sino que ahora está sobre la mesa una reforma integral del sistema tributario, con perspectiva de género, que todavía no sé lo que significa eso, ¿vale? Y para una vida saludable, que tampoco tengo muy claro, pero ya empieza a hacerme la idea de que tiene que ver que todo lo que consumimos nos van a subir el IVA, alimentación y bebidas. Vamos a terminar comiendo lácton, algas marinas, krill, como las ballenas. Porque si no... Bueno, algunos datos ciertos de lo que está pasando en la calle en España. Los concursos de acreedores. Malas noticias, porque en el tercer trimestre que ha sido, según Nadia Calviño, el No Va Más, pues resulta que han crecido un 51,1%, algo que no se veía desde lo peor de la crisis allá por el 2011-2012. Concursos que, por cierto, aquí no serán novedad para ustedes porque ya les hemos anunciado que cuando los empresarios no pueden más, pues lo que hacen es presentar concursos de acreedores. No, está claro. Ese 51% es una comparativa trimestral, es decir, segundo trimestre y tercer trimestre. Si lo miramos a nivel interanual es solamente un 1,6, pero es que acaba de empezar. Sí, exacto. El problema no es el dato que tenemos hoy encima de la mesa, sino los que vamos a ver en los próximos 12 meses. Preludio de un es el preludio de lo que vendrá. Estamos viendo ya con más de 1.020 empresas que se han ido a concurso de acreedores, de las cuales 200 tenían más de 20 años ya de existencia. Es decir, que no estamos hablando de negocios pequeños, startups, micropymes. Estamos hablando de empresas que estaban ya consolidadas, que se están yendo al garete. El problema es ese, que el año que viene, y lo estamos diciendo no solamente con el tema de concursos de acreedores, sino también con la mora y con todo lo que es venir de la parte de préstamos al consumo, de todas las hipotecas. Y luego, a pesar de que tengan la consideración de deudor preferente, el pufo que dejarán esos concursos en la Seguridad Social y en Hacienda. A ver, ¿cuántos créditos ICO van a quedar en esos concursos de acreedores? Pues, como dicen en inglés, uncontables, ¿no? Pues claro. Y en la banca y en el resto de acreedores comerciales, esto es una bola de nieve. O sea, si el problema es que se está generando ahora mismo un efecto embalse de empresas zombies que están ahí aguantando, hasta que aquello va a reventar en los primeros meses del año que entra, se va a inundar de empresas en concursos de acreedores, va a inundar los juzgados de lo mercantil, desde aquí podemos decir al Ministerio que vaya poniendo refuerzos porque va a ser necesario, y bueno, con el coste que eso conlleva, ¿no? Por suerte,
se habilitó en la ley concursal en el año 2015, se habilitó una figura del concurso express, ¿no? Como la eutanasia empresarial, con la cual pues, en un mismo día y sin costes importantes va a poder ocurrir eso, ¿no? Es decir, terminar con una empresa, liquidarla, extinguirla, etcétera, ¿no? Pero la cantidad de familias y de empresas que se van a afectar es importantísima, la cantidad de autónomos que se van a tener que acoger a la ley de la segunda oportunidad también importantísima. Y las cifras estas que aparecen hoy del 51 y pico %, de todo lo que hay, el 35% es comercio y hostelería. Ya tenemos una idea de lo que va a venir. Y eso explica por qué, airadamente, en diferentes programas de esta cadena estamos diciéndole a los políticos piénsenselo bien antes de cerrar los bares y los restaurantes, porque tendrán que acreditar, y algún día espero que les pase factura el empeño, tendrán que acreditar que eran fuente de contagios y eso se lo van a reclamar, porque claro, oiga, es que es otra imposición. Tú no puedes trabajar, pero oiga, yo cumplo todas las restricciones, sí, pero a cerrar, como hoy han decretado para el sábado en el País Vasco. Imagínense el País Vasco sin bares y restaurantes. No digo más. Bueno, tenemos que hablar de algunos nombres propios que así lo meritan. Siemens Gamesa ha perdido 918 millones en el ejercicio fiscal de esta compañía, que ha cerrado ahora, el ejercicio fiscal de este año, y promete ajustes. ¿Cómo ven a Siemens Gamesa? Bueno, Siemens Gamesa yo creo que ha tenido un año bastante atípico, de menos a más. Ya anunció en su momento un problema de profit warning, que ahí se fue al mínimo prácticamente del año, 10 euros. Y estos resultados recogen una parte, digamos, de costes extraordinarios de casi 500 millones. Si nos vamos al beneficio operativo ordinario, siguen perdiendo dinero, pero son solamente 233 millones. Y si miramos el último trimestre, se ve claramente una recuperación. Es decir, las ventas ya no caen un 7, que es el anual, sino que caerían por debajo del 3%, y el resultado ordinario sería positivo. Estaríamos hablando de un EBIT de casi 35 millones de euros, y además con un margen positivo del 1,1%. Para mí lo importante de Siemens Gamesa, al margen de que esté en máximo, se ha hecho un recorrido espectacular este año en bolsa, casi un 126% de revalorización, es la cartera de pedidos que hay detrás. Es decir, este año solamente los nuevos contratos han crecido un 16% y han sido casi 15.000 millones más. Es decir, estamos en una cartera total de 31.000 millones de euros. Es una estabilidad cara al futuro importante. Y luego además las nuevas líneas que han presentado, digamos, para los próximos 2 años, a mí me parecen muy optimistas, pero también muy positivas. Es decir, hablan de poner un margen el año que viene ya entre el 3 y el 5%, y cara al año 2022 estamos hablando de niveles del 8 al 10. Es decir, son cifras mucho más respetables y mucho mejores y más consolidadas con lo que hace la compañía. Y es que a pesar de los resultados que ha presentado, es de la que más ha subido, un 5%. Sí, hoy subía. Eso ya lo dice todo, ¿no? Está en un mercado que es el de las renovables, que es por donde va a venir el negocio y los inversores lo saben. Y como bien decía Álvaro, tienen objetivo de márgenes porque el problema que tiene es un problema de margen. Tienen márgenes muy bajos como consecuencia, primero, de excesivos costes en cuanto al aprovisionamiento de materias primas, costes en la cadena de aprovisionamiento, tiene costes de producción interna, pero luego también se ha visto muy afectados por el tema del COVID, por incumplimiento de proyectos en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, que eso le ha supuesto penalizaciones que se apuntan a esas pérdidas. Le ha supuesto también un problema la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha hecho que las materias primas y sus proveedores se le hayan encarecido. Le ha supuesto también una serie de problemas importantes que representan la mitad de esas pérdidas, como son los ajustes de estructura y los cierres de plantas. Y en general también hay otro factor que ha influido un poco, es que uno de sus mercados clave, que es India, también ha caído mucho la demanda. Pero el potencial que tiene, pues ya lo vemos ahí. Bueno, hablemos del sector eléctrico, donde hay 2 compañías que son noticia hoy. Por un lado, Iberdrola, que anuncia un plan inversor de hasta 75.000 millones de euros, largo, es hasta el 2025. Y luego Endesa, que bueno, declara ganancias 1.700 millones después de reducir dotaciones y en una trayectoria espectacular, si se tiene en cuenta que 1.700 millones son casi un 380% de incremento, ¿no? Bueno, un 38,4. 374. A ver, el Iberdrola, bueno, pues 75.000 millones, evidentemente es un histórico, que yo sepa, dentro de la compañía. Y me da la impresión, además, de que las cifras que están dando hasta el año 2025 son muy buenas. Crecimientos del 7% en ventas y en beneficio y en EBITDA anuales, acumulados, me parecen espectaculares.
Además, lo que comentaba hace un momento Juan Carlos, está en el sector, que va a recibir prácticamente todas las inversiones y, por lo tanto, toda esa inversión nueva va a ir directamente a renovables y a redes, que es donde tienen que crecer. Y yo destacaría sobre todo el floor que han puesto, el suelo que han puesto de dividendo hasta el año 2025 del 0,40 a 0,44. Esto deja una tranquilidad al inversor y sobre todo al accionista, que va a tener una rentabilidad por dividendo muy atractiva. Profesor, le toca Endesa. Bueno, pues de Endesa poco más podemos decir. Es decir, realmente son resultados también atípicos, porque parte de unos resultados del año pasado que eran mucho menores y también porque lo que han hecho es revertir determinadas provisiones que habían hecho en temas de beneficios sociales, despidos de empleados, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues eso es el resultado que ha dado, ¿no? De todas formas, hay que reconocerle, la parte buena es haber sacado esos beneficios en el año del coronavirus, caída de la demanda y caída del precio de la energía, que no está nada mal. No está nada mal. ¿Y lo de Iberdrola, qué le parece? Lo de Iberdrola, pues ya lo hemos hablado muchas veces, está dentro de su plan de estrategia agresiva de crecimiento, el plan de 2020-2025, la mitad del dinero ese se va a dedicar al crecimiento no orgánico en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es donde más impulso va a dar, ¿no? Bueno, a usted le queda Endesa. Bueno, yo Endesa ya lo ha comentado Juan Carlos, es decir, al final es un tema de ajuste. Yo destacaría de Endesa sobre todo, primero, que parte de las inversiones que se van a hacer a futuro también las van a hacer en España, lo cual me parece que es importante. Y segundo, la capacidad de pago de dividendo que tiene. Es decir, el payout se va a mantener en el 100%, con lo cual van a seguir, perdón, el 65-75% o el 100% del ordinario, que es lo que ellos dicen. Con lo cual, bueno, pues uno de los atractivos que tiene Endesa precisamente, al margen de ser una compañía no española, pero con una matriz italiana, eso es dinero que se va a Italia. Es decir, es que tiene una rentabilidad por dividendo muy atractiva comparada con el resto del sector. Rentabilidad que se va a Italia. Que se va a Italia, pero bueno, el inversor que invierte en acciones españolas se está llevando en torno a un 6 o un 7% de media, o sea que no está nada mal. Aquí. Bueno, pues con este toque sobre el sector eléctrico cerramos este día bastante aciago en términos macro y de lo que afecta al comportamiento de lo que va a ser nuestra economía en los próximos meses y años. A pesar de que hay algunos que no lo quieran entender así, ya lo pagarán el día que haya elecciones, porque esto ya es ponerse la venda cuando uno tiene que estar con el catalejo. No tenemos tiempo para más. Mañana la cita es aquí a las 6:30 de la tarde para dar un repaso a la actualidad de lo sanitario, luego a la actualidad política y también, desde luego, a la economía. Muchas gracias.